Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes súper bienvenidos a Descubre. Bueno amigos, en esta ocasión nos encontramos en la Tierra Chanca explorando algunos lugares. Nuevamente con ustedes trayéndoles un video más. Así que amigos, nos encontramos en la Tierra Chanca como vuelvo a mencionar. Amigos, estoy sobre encima de un puente en un sitio arqueológico. Bueno amigos, con ustedes, petroglifos de Sachapucro. Así es amigos, nos estamos dirigiéndonos hasta este sitio arqueológico. Acá les muestro, ¿no? Ahí dice petroglifo de Sachapucro y por allá dice petroglifo de Yamachaya Huayco. Nos estamos dirigiendo hasta este sitio. Primero vamos a ir hacia los petroglifos de Sachapucro, que está hacia la derecha, ¿no? Y nos tendremos que doblar hacia la derecha y nos estamos guiándonos también con nuestro Google Maps. Así es amigos, está cerca de la población este petroglifo. Bueno amigos, estamos ya llegando hacia el punto casi cerca ya hacia el lugar a los petroglifos de Sachapucro. Así es amigos, hay videos por acá. Esta es una ruta que se viene desde Andahuaylas, está situado por allá, más o menos por esa altura. Bajan un cruce con los carros que van para Yupapuco. Hay una ovejita, miren amigos, esta es una ovejita, está tallado, bro. Ven, hasta este punto llegan y de ahí bajan hacia la parte de abajo. La basura alta, ¿no? Sí, así es, por acá bajan hasta la parte de abajo y ahí se encuentra todos los petroglifos. Está muy cerca de la provincia de Andahuaylas. Si están de viaje por acá, no se lo pierdan. Amigos, visitar este lugar. No cobran ni de entrada nada, pero tienen un acceso. No caí. Cosas que pasan por estar distraído con la cámara. Me llevo una pepa del eucalipto. Estos que están aquí, lo pisé eso y me lo llevo. Tengan cuidado porque estaba encima de una roca y como fui distraído, así me resbalé. Por poco caigo hasta el suelo, pero no. Bueno, acá estamos amigos con ustedes. Ahí está. Siempre, como dice el letrero, respetamos la flora y la fauna. Amigos, está todo señalizado. Están, como les voy a mencionar, están por Andahuaylas, no se lo pierdan. Bueno amigos, ya nos encontramos en el lugar maravilloso de los petroglifos de Sachapucro. Así es amigos, ya estamos ya pisando esta hermosa belleza que son los petroglifos, ¿no? Que nos han dejado nuestros antepasados, ¿no? Como un mensaje. Y así es que amigos, vamos a recorrer juntamente con ustedes. Por ejemplo, por acá apreciamos, esta es una cabeza de una llama. Y por allá está, parece de, ¿qué puede ser ese? No sé, es una cara de un animal, pero por el fondo está un solcito. Muy bonito. Este es una chincana. ¿Qué tal amigos? Impresionante. Impresionante. Hay más caritas.
Mire, hola amigos, este está construido con, parece, creo que es un barro. No, no es barro. Algo, cemento creo que sí, ya lo han reconstruido, pero es como un acueducto que pasa por acá, el agua, y se va por la camioneta ahí abajo. En las imágenes podemos apreciar figuras de distintos animales, herramientas y entre otros. Igualmente, un rostro de un ser humano de una edad corta, como también grabado de un reptil en un mural de tamaño largo. Cabeza de un felino, el animal temido de los Andes, que es el puma. Cientos de figuras que impresionan a cada paso del lugar. Y no faltó el grabado del ave más grande de la sierra, el cóndor. Si estás viendo este contenido, no te olvides de suscribirte para que no te pierdas los próximos contenidos. En lo alto de las rocas hay grabados que no pude distinguir, pero ahí ustedes los tienen. Bueno amigos, en esta parte nos encontramos en la parte del Huayco y apreciamos, ¿no?, por allá una figura. A ver, espero que no sea efecto este de acá. Pasar por otro lado. Miren amigos, esta es una figura que se encuentra como si fuera de un lagarto.
Miren, o es una serpiente o una lagartija. Mira, ahí está su pequeño el reptil, su lengua, digamos, ¿no? Está su cabeza y sus patitas. Ahí está su cola, todo. Es un reptil. Así es, amigos, un reptil. A ver más figuras. Por allá en el fondo hay más figuras. Estamos en un hueco. Al canto de un riachuelo se encuentra figura de un sol representando quizá era su dios de los chancas. En la mitad del río una cabeza parecido al de un extraterrestre. Ahí apreciamos en la cámara. Mira, este es un petrolífero que está con una cara de un animal o de un ser humano o algo así, ¿no? Con sus ojos está saliendo el agua. Del otro lado la ha tapado el agua. Estamos en tiempo de lluvias, por eso de repente la había tapado, ¿no? Pero es así que está saliendo por su ojo, ¿no? Esto nos han dejado nuestros antepasados. Así como por ejemplo por esa parte también apreciamos, ¿no? Esta es una cara también igualito que está ahí a un canto del río. Por ejemplo, por acá hay más, pero los honguitos de la piedra lo han tapado. Ahí ya vemos en las imágenes, amigos. Estamos en un lugar, sitio arqueológico, ¿no? Ahí está, ahí vemos, apreciamos cómo el agua entra por encima. No puedo ingresar porque ya está resbaloso, ¿no? Y ahí está, amigos, desde la parte de arriba está ingresando el agua por allá y está saliendo por el orificio, ¿no? En la parte de abajo se nota como si fuera una cabeza, algo así. Por acá también tenemos más figuras de este tipo. Miren, amigos, es como si fuera un sol, mira. Hasta por acá, mira, ¿qué tal? Mayormente son figuras para descifrar los mensajes que nos han dejado nuestros antepasados. Así es, amigos, ahí apreciamos, ¿no? Este es un sol, una cara de un sol que está ahí posando con nuestra cámara. Así es, amigos, este es un huayco. A ver, de repente apreciamos algunas tomas en la parte de arriba. Ahí está, este es un huayco. Por allá por el frente ahí también hay más. Por ejemplo, por acá también apreciamos, amigos, otra cara cuadrada y por sus bordes, sus cabellos, ¿no? Están por ahí. Están sus cabellos, está bajando para acá en la parte de abajo. Todo esto petrificado en una piedra, ¿no? Y por el canto, en el río también, de repente puede haber algunos figuras que se han caído en las rocas, ¿no? Ahí está
amigos. Y pues les digo a ustedes, cuando visiten a algún lugar no le pongan así, amigos, más nombres, no le pongan los petroglifos, porque ustedes no son seres que de la civilización antigua. Nosotros somos ya pues del siglo XXI, y no hagan estas pintas, amigos, como acá, ¿qué dice? Ni voy a leer. Así es. Mayormente esto hacen, creo que personas que no tienen sentido de lo que están haciendo, dañando la imagen de nuestro patrimonio. Y es por ello, cuando vengan concientizados, amigos, de lo que hacen. No vengan a destruir. Si quieren destruir, mejor no vengan. Así es, amigos. Todo esto está en un riachuelo, en un huaico. Mensajes que nos dejaron nuestros antepasados. Es la civilización chanca. Así es. Por ejemplo, por allá al fondo apreciamos figura de un reptil. Es un reptil, amigos, que son los lagartijas, ¿no? Como si fuera un caimán, pero no es caimán. Estos son los reptiles, que son los lagartijas que existen en la sierra. En la sierra no puede haber los cocodrilos o los caimanes, no. Así es, amigos. Estamos en el sitio de petroglifo de Sachapucro. De repente por ahí hay más novedades. Estamos recorriendo hacia el sitio arqueológico petroglifo de Sachapucro. Y pues en cada paso nos da impresionantes vistas este lugar. Por ejemplo, aquí podemos apreciar, este es una serpiente, amigos. Ahí está su cabeza, su ojo, todo. Ahí está el reptil, el animal más temido de la sierra. Bueno, así digo, de repente algunos de ustedes no tienen miedo, pero ahí está, un reptil. Amigos, este lugar se encuentra en un riachuelo, ¿no? Por el frente apreciamos ahí las rocas. En esas rocas están grabados los mensajes como para descifrar. De repente han dejado algún misterio. Acá se dedicaban nuestros antepasados, ¿no? ¿Qué hacían? ¿Qué se dedicaban? Y los animales tenían. ¿Qué animales tenían? Algo, más o menos eso, ¿no? Nos dejaron. Así es. Estamos recorriendo este sitio arqueológico, a los petroglifos de Sachapucro. Por ejemplo, allá, esa es una roca que tiene un orificio, ¿no? Por el medio. Ahí está. Es un orificio que está pasando. Así es. Pueden venir en familia a este lugar, amigos, que están de viaje por Andahuaylas. Que como vuelvo a recalcar, no cobran el ingreso a este sitio, es totalmente gratis. Más bien, cuando vengan pueden venir con los carros que salen para allá y Papuquio, para ese sitio, ¿no? No, de pasada lo dicen que dejen la entrada en los petroglifos para Sachapucro. Más arriba también hay otro petroglifo que más adelante les estaré mostrándoles. Así es, amigos. Bueno, después de mencionarles, amigos, en otro video también hicimos, no sé si alguno de ustedes hayan visto a los petroglifos de Guayao. Se encuentra también acá en la provincia de Andahuaylas. Entonces, si no han visto, bueno, amigos, acá arribita les dejo para que vean. Así es, amigos. Por ejemplo, acá a mis espaldas vemos, parece una cascada
no, porque son solamente para abajo. O qué puede ser, una paja, de repente, troncos, puede ser. Pero acá también, miren, este es un tallado, como tipo gradas, que lo han tallado. Esta es una piedra maciza y esto lo han tallado, mira. Acá está, mira, justamente de la herramienta que ha entrado, ha dejado huellas todavía, mira, como tipo cincel. Mira, por ejemplo, por acá. Ahí está, lo he dejado, las huellas, tallado. Ellos tenían una herramienta especial seguramente, por eso con eso trabajaban, ¿no? Trabajaban para poder hacer todos estos detalles. Igual acá vemos, ¿a qué se puede parecer? Como un triángulo, un murciélago creo que es, sí, un murciélago. Ahí están sus alas, su cabeza supuestamente, y así, ¿no? Un murciélago, yo lo describo así. Ahí está, banquita, todo para descansar, ¿no? Cuando vengan, amigos, por favor, no lo dejen así, basuras. Cuando vengan en familia o en amigos, o qué sé yo, ¿no? Sean responsables de sus cosas que traen, ¿no? Por favor, sus basuritas. Por allá al fondo le he visto un tacho. Y seamos más educados para poder respetar al patrimonio, ¿no? Si lo vamos a destruir, ya no vamos a tener el privilegio de al menos visitar y conocer estos lugares. Es muy bonito el lugar. Ahí está, ya está restaurado. El lugar se encuentra muy ubicado, muy claramente señalizado. Nadie se puede perder tampoco. Estos son árboles nativos. Esta es una especie de génua. Es un árbol génua de la zona, una planta nativa. Así es, estamos recorriendo a este sitio arqueológico. Ahí está el tacho de basura. Cuando vengan, depositen sus basuritas ahí, no lo dejen botado por aquí por allá. No, depositen, guárdenlos en un lugar donde debe estar todos sus desperdicios. Así es, el lugar está bien señalizado, no se pueden perder tan fácilmente. Mira, por ejemplo, acá apreciamos una cabeza de un felino de los Andes, ¿no? Este es un felino, es la puma. Y por acá también, mira, esta es una ardilla, algo así, ¿no? Una ardilla, una vizcacha. Sí, es una vizcacha, amigos, mira. Es una vizcacha que lo han dejado en el petrolífero. Al parecer creo que lo han hecho después ya. Por acá está su nombre del señor, Celso, dice. Señor Celso, ahí está tu trabajo que hiciste por acá. Por ejemplo, por acá también hay más figuras. ¿Qué le escribo? Esta es una ala, no. Esta es una flor, creo. Es una flor que está yendo por acá. Esta es una florcilla, sigue, y por acá hay otra flor, su fruto, creo. Su fruto. Es de un árbol. Hay más figuras para descifrar, sino que lo que pasa es que los musgos ya han crecido. Este puede ser, creo que ya de hoy en día ya lo hayan hecho, lo hayan tallado. Mire, esta es una cara de un felino o de una persona, no sé, algo así. Pero esta es una marca, ¿no? HP. Señor HP, ahí está su trabajo de usted, que lo ha dejado maravilloso. Gracias por aportar un arte más. No creo que antiguamente hayan dejado, ¿no? Uno así, HP.
un indio chanca que se llama HP, no creo. Por acá también hay más. Este es un sol. Muy maravilloso, maravilloso. Este sí es una águila, una cara de una águila. Acá, amigos, es un tallado ya. Sus alas están por ahí. Bueno, mi gente, ya recorrimos con este sitio maravilloso que es Petroglifos de Sachapucro. Y así es, amigos, está muy bonito. Yo les sugiero que vengan, que visiten, si están de pasada por Andahuaylas, no, a este sitio maravilloso. Así que, amigos, de acá nos dirigimos ya también a otro sitio arqueológico. Que no se lo pierdan, en el siguiente o en otro video les estaré dejando, ¿no?, compartiendo. Y pues, amigos, yo les digo que este lugar está bien señalizado, no se pueden perder. Ya nos estamos dirigiéndonos ya hacia otro sitio arqueológico. Ya me está dando hambre también. Así es. El lugar se encuentra muy bonito. Pueden venir en familia, sean niños, adultos, ancianos, pueden venir. Está muy cerca. Ni siquiera tiene una entrada. No, es gratis. Totalmente gratis. Y nos estamos retirando por el mismo lugar donde venimos. No creo que me caiga otra vez. No antes viniendo del sitio me he caído. Así es, amigos. Está maravilloso el lugar. Hoy día está soleando, porque ya estamos empezando ya con el invierno, pero el tiempo nos está acompañando. Pensé que iba a llover, pero no. Bueno, amigos, ha sido un gusto visitar a este sitio maravilloso, Petroglifos de Sachapucro. Muchas gracias por acompañarme en este video y hasta la próxima. Tu Panachicana.